Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con la clase del día de hoy, que es la segunda parte, la segunda y última parte de métricas de calidad. En la clase pasada, a modo de repaso, definimos lo que es una métrica de calidad. A cada métrica de calidad se le asigna un nombre, una descripción, que es lo que indica qué es lo que se va a medir, las unidades que va a devolver esa métrica de calidad, y la granularidad que considera la métrica. Estas granularidades pueden ser, en el caso del modelo relacional, una celda, una columna, una tupla o toda la tabla de una base de datos. Inclusive la base de datos completa puede ser una granularidad para una métrica de calidad. ¿Cómo la definíamos? Bueno, eso que decíamos en la diapositiva anterior. En una tablita definimos el nombre de la métrica, que en este caso es exactitud semántica booleana, y después decimos, bueno, cuál es la descripción de la misma. En este caso mide si un dato existe en la realidad, las unidades de la métrica, en este caso es 0 o 1, es una métrica booleana, y la granularidad es celda. Acá tenemos otro ejemplo de métrica, que es densidad, el factor densidad, y devuelve grados, que es la unidad, son valores entre 0 y 1. Después tenemos la métrica instanciada. ¿Qué es la métrica instanciada? Bueno, para cada métrica de calidad la vamos a instanciar sobre un conjunto de datos. ¿Cómo hacemos esto? Una métrica instanciada también tiene un nombre y se define para ella el conjunto de datos o el dato sobre el cual se va a aplicar la métrica de calidad. ¿Ah? Los métodos de medición son todos los métodos posibles asociados a cada una de las métricas. Es decir, tú puedes definir una métrica y para cada métrica puedes tener un conjunto de métodos asociados a dicha métrica. Es decir, cada método va a especificar todas las formas distintas que tenés de aplicar esa métrica. Si tenés alguna duda, Álvaro, interrumpime nomás. ¿Ah? Bueno, y acá para esta métrica que teníamos al principio, que era booleana, la exactitud semántica, definimos dos instanciaciones. Una, que es, bueno, para la exactitud semántica booleana, sobre el conjunto de datos de dirección, el atributo de dirección, voy a medir de una manera, consultando el Google Maps, y la otra instanciación es la misma métrica, también se aplica sobre el atributo dirección, pero en este caso utilizando otro método, que es consultar una guía delantera. ¿Está? Eso es como lo más importante a destacar de la clase pasada. Cómo definir las métricas, cómo se instancian, y cómo se definen los métodos de medición asociados a cada una de las métricas. ¿Ah? Perfecto. Bien, ahora rapidito vamos a pasar a otra cosa que yo había quedado de ver para comentarles. ¿Qué era esto? Habíamos hablado de los promedios de las distintas agregaciones que habían para las dimensiones, y en particular vimos agregaciones para la exactitud. Dijimos que podían ser agregaciones del tipo ratio, del tipo promedio, o promedios con sensibilidad o promedios ponderados. En el caso de los promedios ponderados era sencillo, porque tenemos un conjunto de medidas a las cuales queremos darle un peso a cada una de ellas, de acuerdo a cuál sea más pesada, más importante o menos importante, van a tener más o menos peso, ¿no? Pero en el caso de las sensibilidades, cuando cada una de las medidas se eleva a un valor alfa, y ese alfa es un valor entre 0 y 1, lo único que queremos hacer en este caso es decir, bueno, estas medidas, todas, van a ser más importantes o menos importantes. En el caso de la ponderada, la diferencia es que para algunas medidas pueden ser más importantes que otras. A diferencia de los promedios con sensibilidad, que lo que haces es decir, bueno, toda esta lista de medidas, si se corta la transmisión, me decís Sí, por se qué. cortó un poquito. Me avisas. Cuando estabas comentando lo de promedios con Con sensibilidad. sensibilidad. Sí. Decía que la diferencia de los promedios con sensibilidad
respecto a los promedios ponderados es que en el caso de los promedios con sensibilidad, lo que queremos decir es que son toda la lista de medidas, todas las medidas que tenemos, todos los A sub I, queremos decir que son más importantes o menos importantes dependiendo del alfa. Hacemos que esos valores de medidas sean más chiquitos o más grandes dependiendo de cuán importantes son esos valores de medidas. ¿Se entiende? A diferencia de los ponderados, que para cada uno de los valores de las medidas van a tener cada valor un peso. Pueden ser algunos pesos más importantes que otros. Y esa diferencia la quiero hacer con los pesos. ¿Se entiende la diferencia? Claro, sí, sí, se entiende. Está perfecto. Bueno, y esto era lo que más quería resaltar de la clase pasada. Ahora vamos a retomar la clase, lo que había quedado pendiente para la clase de hoy, que eran métricas de calidad para completitud, frescura, consistencia y unicidad. En particular ahora arrancamos con la dimensión completitud. Que los factores de completitud son cobertura y densidad. Y bueno, al igual que la exactitud, semántica, para la cobertura, para el factor cobertura, involucra una comparación del sistema de información con el mundo real. Por lo que en esta ocasión, como en el caso de la exactitud semántica, también vamos a necesitar un referencial para poder comparar los valores que tenemos en nuestro sistema de información con los valores que representan el mundo real. Claro, la cuestión acá lo que dice es, necesitamos un referencial para poder comparar nuestros valores con los valores que representan el mundo real, pero generalmente es difícil obtener ese referencial, ¿no? Para el caso de la cobertura. Por ejemplo, tenemos que identificar todos los potenciales clientes de una empresa. ¿Cuáles son? Podrían ser todos los del mundo, todas las personas que están en el mundo podrían ser todos los potenciales clientes de una empresa. Pero de pronto eso es imposible, poder representarlo, poder obtenerlo, por lo tanto generalmente se acota esos potenciales clientes. Otro ejemplo podría ser conocer todas las personas que están trabajando, legales o ilegales, para saber cuáles son todos los posibles clientes, o tener la lista de todos los habitantes de una ciudad. Que eso no quiere decir que sean también que estés cubriendo todos los clientes, porque podrías tener clientes de otra ciudad que vengan a comprar a una determinada empresa. ¿Tá? Entonces, para esto existe una alternativa, que es estimar el tamaño que tendría ese referencial que nosotros necesitamos, y eso podría ser como clientes potenciales, haciendo encuestas de sondeo para saber, bueno, quiénes podrían ser esos clientes. Podríamos saber quiénes son los trabajadores, también haciendo estimaciones o encuestas, o conocer la cantidad de habitantes que hay en una determinada ciudad a través de la consulta al último censo. ¿Tá? Entonces, Bien. sí. Sí, no, no, perfecto. Está, Que continúe nomás. está perfecto, ¿no? La estimación del referencial implica considerar que la realidad es la unión de los sistemas de información conocidos. ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo un montón de datos de distintos sistemas de información y eso me permite a mí generar como un banco de datos de referencia, ¿no? Y un ejemplo acá dice, bueno, todos los vuelos a París son los propuestos por las agencias de viaje de Montevideo. Que eso no quiere decir que sean todos los vuelos que hay a París, son simplemente todos los vuelos de las agencias de viaje de Montevideo. ¿Tá? Por eso dice que es difícil estimar cuán representativo es ese referencial para la cobertura de la dimensión completitud. Entonces, a modo de resumen, para el factor cobertura podemos considerar el ratio de cobertura, que implica el porcentaje de datos obtenidos en el sistema de información, y para la densidad es el ratio de la densidad, que también es un porcentaje, pero en este caso de valores nulos, de valores no nulos, perdón. En el caso de la cobertura, es una estimación para poder considerar la cobertura, o sea, el porcentaje de datos contenidos en el sistema de información, es teniendo en cuenta un referencial, ¿no? Que es un estimado, como decíamos, porque nunca podemos tener algo que cubra todo el mundo real. Y en el caso de la densidad vamos a tener ponderaciones, ¿no? Bueno, porcentajes de valores no nulos que vamos a tener en nuestro sistema de información.
Hay ciertas variantes, bueno, ponderado según la importancia de los atributos o ponderado ponderando grupos de atributos. Por ejemplo, en este último caso, si no tengo la dirección pero tengo el teléfono, no es tan grave. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces que no cuente con cierto atributo no quiere decir que sea un problema grave porque puedo compensar con otros datos que tenga en el sistema de información. ¿Está? Bueno, bien, en este caso tenemos un ejercicio, Álvaro, así que te invito ahora a bajar a tierra todo esto, que es para el factor cobertura, ¿no? Pensar en una métrica e instanciarla para una tabla cualquiera que se te ocurra y un método de medición. A ver qué te parece. Además, después agregar a la métrica instanciada una agregación posible que parezca interesante. O sea, no tiene que ser nada perfecto, pero como para tratar de bajar a tierra todos estos conocimientos. A ver qué te parece. Bien. Sería, o sea, para cualquier cosa que se me ocurra, digamos, Sí, puede sí. ser. Considera una tabla, yo qué sé, puede ser una tabla de clientes, para hacerlo bien simple. ¿Tá? Tenés una tabla que estás pensando estamos pensando en la dimensión completitud. En el caso de Ujú. cobertura, ¿cómo plantearías la métrica? De acuerdo a lo que vimos antes. En principio, el nombre de la métrica podría ser, yo qué sé, cobertura de clientes, yo qué sé, estás pensando en clientes, ¿no? Sí, o sea, habría como que estimar el universo posible de posibles clientes, ¿no? Claro, en Por principio, lo que hablamos. exacto, en principio la descripción de la métrica, ¿qué debería ser? ¿Qué es lo que hace la métrica? Y en este caso, ¿qué Claro. sería? De acuerdo con lo que tenemos en pantalla. Sería o sea, te da un porcentaje de clientes que tenés de acuerdo a ese universo que vamos a Perfecto, estimar. perfecto. ¿Cuáles podrían ser las unidades en este caso, para esta métrica? Y me imagino, o sea, unidades que sería el Eh, porcentaje, ¿no? Claro, en este caso nosotros manejamos porcentaje, pero las métricas de calidad siempre buscamos que devuelvan valores entre 0 y 1 para poder comparar los resultados entre Claro, ellas. Entonces, claro. si bien te va a devolver un porcentaje, ese porcentaje tú lo podrías transformar en un valor entre 0 y 1. Sí, perfecto. Está ¿Tá? bien. ¿Y la granularidad, cuál te parece? ¿Y qué sería la granularidad? O sea, ¿Sobre qué vas a realizar la medida? ¿Sobre un valor sobre un dato que está en una celda, sobre toda una columna, sobre toda una tupla o sobre toda la tabla? O sobre la base de datos. sí, sería sobre toda la tabla de clientes, ¿no? Exactamente, exactamente. Sobre todo la tabla de la base de datos. Sobre todo la tabla de la base de datos, claro, de la tabla clientes. Porque lo que querés ver justamente es cuántos clientes Claro, tenés, de ese potencial exacto. número de clientes. Está perfecto. Entonces, de acuerdo a eso, la instanciación es bien sencilla, porque lo que vas a hacer es vas a mirar la tabla, pero cuando la instancias la métrica, lo vas a instanciar sobre justamente sobre los clientes. Sí, ¿Está? sobre los Perfecto. clientes. Ahí va. Y si tú tuvieras que pensar en una agregación, de acuerdo a lo que, no sé si llegaste a verlo en el repaso que hiciste, que me contabas, ¿qué es una agregación? ¿Cuándo hacemos una agregación? No, no llegué a verlo, Ah, no pasa pero nada. ¿Qué se te ocurre? A ver. me suena, no sé, me suena como como te abstraes a algún nivel o algo, no sé. Claro, la idea, la agregación viene por ahí, vos estás en una granularidad y vas a una granularidad de menor detalle. O sea, Ahí podrías va. ir de la celda a la columna, de la celda a la tupla, de la celda a la tabla o de la columna a la tabla. Entonces, teniendo eso en mente, ¿cómo podrías agregar? Tú tenés datos de una tabla acá. ¿Qué tipo de agregación se te puede ocurrir?
El tema que a menor detalle no me imagino porque si ya estamos a nivel de tabla, Y un menor detalle que tabla, ¿cuál podría ser en una base de datos? toda la base de datos. Toda la base de datos. En este ejemplo podría ser que que estás haciendo la cobertura para una base de datos de una empresa. Por ejemplo, pensar en un supermercado, ¿no? Querés ver la cobertura Sí, de un supermercado, el local uno. Una agregación posible es ver la cobertura de toda la cadena de supermercados, de todos los claro, locales. Entonces tú tenés la cobertura de la tabla en la base de datos del local uno y agregás a toda la cadena. Entonces tenés la cobertura que tiene toda la cadena de supermercados. Esa es una posible. ahí va, está bien. ¿Te convence? Sí, 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 sí. Sí, Ah, ahí me quedó más claro. Aparte, justo en otra materia vimos unos casos, unos ejercicios también sobre base de datos de supermercado y justo y cierra. aplica. Está Sí, buenísimo. No, porque esa es una forma de ver una cobertura, sí, en este caso de la dimensión, pero una granularidad de menor detalle que la tabla, que a veces es difícil identificar algo más chico, pero claro, vas a la base de datos. Y en el supermercado aplica porque un supermercado bien puede tener varias bases de datos distribuidas, ¿no? claro, tal cual. Está perfecto, Álvaro. No sé si tenés alguna pregunta de esto. No, por ahora no. Entonces seguimos. Con la frescura. Los factores para la dimensión frescura, actualidad, oportunidad y volatilidad. Y vamos a ver algunas métricas de frescura para el factor actualidad. En el primer caso, pensamos la actualidad como la diferencia de tiempo entre el momento de la consulta y la primera modificación no repercutida en el sistema de información. O sea, la primera que no se repercute y la diferencia con el momento de la consulta, esa es la actualidad. Para mí, de las más rebuscadas, es la que menos me gusta, sinceramente. Después la actualidad, sí, sí, definición para actualidad sería la relación entre la diferencia del tiempo entre el momento de la consulta y la última actualización y la frecuencia de cambio de la realidad. ¿Se entiende esto último? Porque tenemos tres parámetros ahí. Primero es la diferencia de tiempo entre el momento de la consulta y la última actualización y esa diferencia y la relación que hay entre esa diferencia y la frecuencia de cambio. ¿Se entiende? Claro, porque si es un dato que cambia muy rápido, eh, o sea, te cambia el factor, digamos. Exactamente, exactamente viene por ahí. Y después la última sería el booleano en frescura. ¿El dato está o no actualizado? Para mí es como el más feliz, porque vos querés un dato, bueno, está actualizado, ¿cuándo se actualizó la última vez? En tal momento. Claro, Claro, ahí lo que no corre, no te importa en el caso de la frescura booleana, es que si se actualizó hace un año o hace 2 horas, ¿no? Y eso ahí vos podés decir, bueno, está actualizado, pero ¿respecto a cuándo? Hace un año. ¿Se entiende? claro. O sea, ahí hay hay como Sí, sí, sí. un arma de doble filo. Pero depende de la realidad y en qué contexto tú quieras aplicar esta métrica de frescura. Después, por otro lado, tenemos la oportunidad, que lo que te dice la oportunidad es si el dato es actual y llegó a tiempo para una tarea determinada. Acá lo que tiene un rol muy importante es la tarea que vos vas a hacer con ese dato. Si es actual para la tarea, no importa si se actualizó ayer o hace 3 años. Lo importante es que sea actual para la tarea. Eso es que el dato sea oportuno. ¿Tá? Y después la volatilidad, que tiene que ver con la frecuencia de cambios. ¿Tá? Bien, Después, bueno, para la actualidad, cuando ocurrieron los datos, los cambios, es lo que más me importa. Y importa tener o contar con logs donde se registran esos cambios y siempre está presente la comparación con el estado actual, ¿no? Porque yo hago una consulta y tengo que ver respecto a esa consulta que hago en este momento, qué tan actuales son esos datos. Y acá lo que decíamos, para el factor oportunidad y volatilidad, lo que importa es la tarea involucrada. Acá tenemos otro pequeño ejercicio y es cómo se normalizarían las medidas de actualidad 1 y 2 entre 0 y 1
así a grandes rasgos. Y tomando una tabla de clientes cualquiera, también es lo mismo, especificar una métrica de calidad, o sea, lo mismo que hicimos para cobertura, pensar uno parecido Para actualidad. para actualidad. ¿Qué se te ocurre? Eh, o sea, la primera pregunta está ahí. O sea, habría como que, no sé, estoy hablando sin saber, ¿no? Pero No, sí, pensando en voz alta, está bien. pensando en voz alta, exacto. Me imagino, de acuerdo a la medida que definía en actualidad uno, por ejemplo, tener una columna que, o sea, si te da que es actual, es un uno y si no, es un cero. Eh, Claro, pero normalizar tiene que ver más con una fórmula de cómo llevar los datos a valores entre 0 y 1. Viene por ahí más que nada. Siempre que vos tengas valores, porque de repente te pueden dar valores en milisegundos, cuestiones así, ¿no? Tiene que ver más que nada con eso. Entonces, esos, poder llevarlos a 0 y 1, para que siempre sean valores de medidas entre 0 y 1 para poder comparar con otras métricas. Tiene que ver con eso sí, más que nada. Para recordar que todo lo que es métricas de calidad siempre van a devolver valores entre 0 y 1. Y si no lo hacen, la idea es que después que tengas el valor de la medida, se normalicen para después poder componer, poder agregar distintas claro, dimensiones. La idea es eso. La idea de esa pregunta es eso, tener presente que todos los valores que obtengas aplicando métricas de calidad, después es importante normalizarlos. ¿Ah? Lo vas a normalizar, generalmente hay normalizarlo. exacto, hay una operación por ahí que se hace para poder normalizar, este, y vas a tener valores que son comparables entre sí. ¿Ah? Y bueno, respecto a la tabla cliente, Bien. ¿qué te importaría, por ejemplo, eh, qué atributo, qué dato, qué te importaría aplicar una métrica de calidad para el factor actualidad? Pensando podría ser actualidad, ahora otra vez se me, ¿se escucha? Sí, sí, se trancó un poquito, Está. pero No, te estoy puedo con una escuchar. conexión terrible. Este, es lo mismo, para el caso del factor actualidad, proponer una métrica en la tabla clientes como pensábamos hoy. ¿Qué te parece? ¿Qué datos te parece que podría ser interesante aplicarle el factor actualidad? Eh, bueno, no sé, me imagino que cualquier, cualquier dato de contacto que sea importante, dependiendo del caso, no sé, por ejemplo, un mail o un teléfono, Exacto, se le puede aplicar una métrica de perfecto, calidad. perfecto. eh, Porque me imagino que capaz que interesa contactar a un cliente y De es nada importante sirve, tener esos datos exacto, actualizados. de nada sirve tener un teléfono de un cliente que tenga, no sé, 10 años y de pronto lo cambió 3 veces ya. Por Claro, eso tal muchas cual. veces, en los supermercados ves que se rifan autos y te piden dejar nombre, teléfono, email. Todo eso para Sí, actualizar la información. No es porque te quieran regalar el auto, pero es la forma. claro, ¿Entendés? claro. Sí, Este, sí, sí. y bueno, de las formas más baratas es esa, porque si no te podrían tener a una persona o más de una persona llamando constantemente a los clientes para verificar si ese teléfono es válido, pero eso implica mucho dinero y no Sí. sirve. ¿Tá? Entonces, en ese caso, buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes. Buenas. En ese caso, te pongo al día, Guillermo, estamos viendo una métrica, pensando en una métrica para el factor actualidad de la dimensión frescura. Y bueno, en Sí. este caso sería una métrica que aplica, comentaba el compañero Álvaro, que aplica un dato que sea un dato, ¿cómo fue que dijiste tú, Álvaro? De contacto. De contacto, no me salía. Por ejemplo, un mail o un teléfono. La métrica se puede describir como, yo qué sé, verifica que el valor sea actual, que el teléfono sea actual, por ejemplo. Las unidades pueden ser 0 y 1, porque lo único que queremos saber es
en este caso, si es actual o no. Y la granularidad, ¿qué les parece? Y ahí a cada celda sería, ¿no? Y yo creo, ¿no? Porque en realidad querés ver cliente por cliente Claro, si, exacto. si su teléfono es actual. Ahí está. Y en el caso de la métrica instanciada, bueno, obviamente vamos a ir contra la tabla clientes y el atributo teléfono. ¿Y cuál puede ser el método de medición? El timestamp del valor. Eh, pero ¿y cómo sería ahí, o- Guillermo? Porque vos tenés el teléfono del cliente y ¿cómo sabés que eso es actual? Depende del timestamp. ¿Y de cuándo fue la última vez que se modificó? Si fue hace 15 años o fue hace una semana. Claro, pero podría haberse modificado hace 15 años y el teléfono es válido. Que Sí. en realidad eso no es lo que queremos, porque lo que queremos es saber si es actual. Acá actual tiene como, depende de la definición, porque podríamos decir, pensando en voz alta, ¿no? Es actual porque lo ingresó ayer, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú decís, Guillermo, estoy de acuerdo. Puede ser un método consultar el timestamp. Pero si yo digo es actual porque está vigente, ¿tiene sentido para este factor? No sé qué les parece. O sea, lo actualizó Eh, hace 15 años, pero verifico que claro, está pasa que vigente. tenés que, o sea, también tenés que ver cómo chequeás que esté vigente. O sea, si lo contactás, por ejemplo, y te responde, es una forma de ver que está vigente. Pero, como decías antes, es algo capaz que bastante costoso. Claro. O sea, esa sería como otra forma de medirlo, pero no Podríamos, sé, podríamos hacerlo. capaz, Sí, 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 Álvaro, sí. sí, no sé, por ejemplo, en un caso que habíamos visto antes de otra métrica, no sé, consultar contra otra base de datos, o, por ejemplo, en el caso de la dirección decía que consultaba la guía, Ujú. eh, buscar algo de esa forma para ver si es válido el Claro. dato, no sé. Si estamos, si nos apegamos a la definición de actualidad, ver si es actual o no, lo que dice Guillermo es correcto, porque lo que quiero ver es cuándo, respecto a qué es actual. Primero debería definir qué es la actualidad para el teléfono. Yo podría decir, bueno, es actual si el usuario lo ingresó al menos hace, no sé, 6 meses, ¿no? Claro, Para poder definir si es actual. Tengo que tener algo que me diga a mí qué es ser actual para un teléfono en la base de datos. También podría decir, es actual si lo completó, no sé, hace menos de 6 meses y está vigente, no sé, o está vigente, mejor dicho. Porque si está vigente y lo completó hace más de... Bueno, en realidad si no está vigente en ninguno de los casos no me importa el tiempo, ¿verdad? claro, Pero si no estuviera importa, ¿no? vigente, pero si estuviera vigente, estoy pensando en quizás exactitud semántica, porque estoy hablando de validez, Sí, ¿no? Tiene que ver más con eso, capaz que con la actualidad. Así que creo que me inclino más a lo que sugiere Guillermo, que es que tan el timestamp. el Sí, timestamp. Ahí lo único que faltaría es decir que si el timestamp cumple que es menor o igual a un determinado periodo, yo qué sé, 6 meses, 2 semanas, 48 horas, para decir que es actual respecto a algo. ¿Se entiende? Sí. Está perfecto. Muy bien, sigamos. A ver. Bueno, y esto es para la oportunidad. ¿Qué les parece que hace esta formulita? Dice, bueno, tengo la oportunidad y tengo un máximo entre 0 y acá tengo una formulita. T1 es el instante en que se entregó el dato al usuario, T2 es el instante en que el usuario solicitó el dato, y T3 el instante en que el dato deja de ser útil. ¿Qué les parece que está diciendo acá para la oportunidad, para esta métrica? y, o sea, para mí te dice Ujú.
o sea, si cuando, o sea, te está diciendo si cuando consultás el dato realmente sirve para algo ese dato. Exacto. Si sirve para algo. Lo que hace es comparar los tiempos de respuesta respecto al tiempo en el que el usuario pide el dato, ¿no? Si el, sí, perdón, ¿alguien iba a hablar? ¿Cómo, yo dice, ¿cómo sabes el T3? Instante que el dato dejó de ser útil, Deja de deja de ser ser útil. útil. Y bueno, eso ahí tiene que haber algo que te defina cuándo deja de ser útil. Por ejemplo, el usuario debería definir que si pasaron 2 horas y no se les entregó, o sea, 2 horas después de que pidió el dato, ya dejó de ser útil, ponele, ¿no? Es ese periodo que tiene que estar definido por el usuario que lo solicita. Por ejemplo, yo quiero algo para una tarea. Si el dato no me llega de acá a 2 horas, ya no me sirve, dejó de ser útil porque la tarea no tiene sentido. Yo ahora lo entendí, lo apliqué a un ejemplo que es, por ejemplo, cuando vas a hacer un giro, Sí, que la aplicación te manda un mensaje que tenés que ¿cómo es? Un número de PIN que tenés que confirmar para que puedas hacer el giro. y tenés un tiempo de Si, y confirmación, tenés un ¿no? tiempo para confirmarlo, exacto. Y ese tiempo sería Yo lo CT3, vi, SST3, exacto. exacto. Y eso tiene que ver con la oportunidad. Hay como una ventana, que es CT3, entonces acá lo que juega es, bueno, ¿cuándo llega el mensaje? ¿Cuánta diferencia hay entre que llega, entre que lo solicita el usuario, y entre que se le... hay otra vez... estoy horrible con el tema de la conexión. Perdón. ¿Se perdió mucho la conexión ahí? A ver No, si... no, te porque escuchamos penitas entrecortado a veces. porque me aparece a cada rato el cartel conexión insegura y me tiene loca porque me saca la cabeza de lo que estoy haciendo. Me preocupa que estoy hablando solo y que no estén escuchando. Ustedes me avisan, por favor. Así que bueno, es eso. ¿Queda claro esto? Entonces acá juega ese, el rol de los tiempos de entrega, de los tiempos de vigencia del dato y cuando el usuario lo pide. Entonces acá la oportunidad es el máximo entre 0 y ese valor, ¿no? Si se demora mucho el dato, el máximo, el valor va a ser negativo, por lo tanto el máximo es 0 para la oportunidad, que quiere decir que tiene poca calidad, que la oportunidad es 0, es de muy baja calidad. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. Bien de bien. Bueno, muy bien. Entonces seguimos con lo que es consistencia, la dimensión consistencia, y para esta dimensión tenemos 3 factores, que es la integridad de dominio, la integridad intrarrelación y la integridad interrelación. Tenemos para la métrica de consistencia el booleano de consistencia, que es si el dato satisface o no una regla. Esas reglas pueden ser de dominio, interrelación o interrelación, dependiendo del factor del cual estemos hablando. Y la granularidad podrá ser celda o un conjunto de celdas. En este último caso van a ser columnas o conjunto de tuplas o todas las tuplas de una tabla, ¿no? Por ejemplo, tenemos una regla que dice, si la edad de una persona está entre 0 y 120, la consistencia va a ser 1, es un dato consistente, o si no, es un dato inconsistente. Si los años trabajados es menor que 3 y el salario anual mayor que 25.000, la consistencia es 0, porque hay una regla que dice lo contrario, por lo tanto, cualquier dato que verifique estas condiciones tiene una consistencia mala, de 0. Si no, la consistencia va a ser de 1. ¿Cómo hacemos las agregaciones para las métricas de consistencia? Bueno, vamos a tener ratios de integridad, que son porcentajes de datos Ahí que... Sí, te estamos escuchando muy entrecortado. a ver si puedo cambiarme la máquina. Ahí. ¿Ahí mejora? ¿Mejora un poco ahí lo que se escucha? ¿Hola? Ahora sí, ¿Ahora sí? Ahora sí. Está perfecto. ahora un poco mejor, por lo menos fluido. Está perfecto.
me interrumpen de nuevo cualquier cosa, ¿está? Yo les decía que las agregaciones paramétricas de consistencia, vamos a tener porcentajes de datos que satisfacen distintas reglas, que pueden ser, decíamos, de dominio, intrarrelación, dentro de una misma tabla, o interrelación, entre distintas tablas de una base de datos, y como puede haber varias reglas para una misma relación, o sea, para una misma tabla, o un grupo de tablas, en general, se construye una suma ponderada de los resultados de medir dicha regla. ¿Qué significa esto? Que como vamos a tener muchas reglas, lo que vamos a hacer es indicar con ponderaciones cuál de las reglas, o cuáles de las reglas son las más importantes. ¿Se entiende? Sí. Y de esta forma vamos a tener un valor total para la consistencia. Y acá tenemos otro pequeño ejercicio, como para terminar de entender esto, que considera una tabla cualquiera también, donde hay dos métricas de calidad para el factor integridad intrarrelación, una métrica instanciada para un dato o un conjunto de datos, una combinación de esas métricas, y una agregación que le resulte interesante. ¿Qué se les ocurre? Pensando una métrica, si quieren les doy unos minutitos para que piensen en eso. ¿Cómo sería? Vamos a seguir pensando en la tabla de clientes, que me parece que es la que tira como más datos variables. Una regla cualquiera que se les pueda ocurrir para dentro de una tabla. Puede ser la edad, si Puede está ser la edad. entre... Por ejemplo, podríamos tener una tabla de trabajadores que diga que la edad del trabajador tiene que ser entre, no sé, 18 y 65 años. Exacto. ¿No? La descripción de la métrica podría ser, bueno, mide si la edad del trabajador es consistente. Valores entre 18 y 65 años. Y las unidades, para la definición de la métrica, ¿cuál podría ser en este caso? 0 y 1. 0 0 y si no 1. lo cumple y 1 si lo cumple. Exacto. Y bueno, la granularidad. A nivel de celda. A nivel de celda, perfecto. Porque vas instanciando cada uno de los empleados, digamos. Exactamente, perfecto. La métrica instanciada no es mucho más que eso, porque sabemos que vamos a mirar, vamos a especificar en la instanciación, que es sobre el dato de la edad, ¿no? Sí. Y una combinación de esas métricas, porque acá pensamos en una métrica, ¿no? Que es la métrica para ver, no sé si se siente el ruido, que tengo una obra al lado de mi casa, no sé si se escucha el ruido. Si se escucha, perdón, no puedo hacer nada. Pero a mí me tienen loca, no puedo más con el ruido. No se escucha. Entre la obra y la conexión se corta a cada rato, es muy triste. Bueno, les decía que en este caso pensamos una métrica que es para la edad. ¿Tá? ¿Cuál otra podemos pensar para ver cómo podríamos combinar esas métricas de calidad? Años trabajado en la empresa, ¿Y cómo sería? A ver. que puede ser, tiene que ser años trabajado en la empresa, que tendría que ser mayor que 0. Ajá. Y menor a la cantidad de años de la empresa. Sí, está bien. Y ahí, sí, podríamos tener un atributo, estoy pensando. Está bien, si todavía no cumplió el año de trabajo, podría medirse en meses, días, lo que fuera,
o en días, podrías medirlo, está bien, sí. ¿Y cómo sería la combinación de las métricas de estas dos? La edad del trabajador y el tiempo de trabajo. Em, no sé, lo primero que se me ocurrió, no sabría cómo combinarlo. Em, Sí, yo había pensado la fecha de nacimiento, pero es como lo mismo que la edad. Pero imaginándome que pudieran estar en celdas separadas, como que tengan sentido las dos, pero Claro, ahí lo que podrías hacer es que, que la fecha sea consistente respecto a la edad, que es otra cosa exacto, distinta. En un caso vos tenés claro, que controlar que la edad sea del trabajador entre 18 y 65, y en el otro caso vos ves que la edad es consistente respecto a la fecha. ¿Tá? exacto. Es la integridad de intrarrelación. Ahí lo que podrías decir es, en esa combinación, podrías decir que la combinación de esos dos valores es la consistencia eh, del dato edad en esa tabla, por ejemplo. ¿No? Claro. ¿Y qué pasa con la agregación? ¿Qué se Y les ahí puedes ocurre? tener, no sé, Mm, un porcentaje de empleados que, que no tienen la edad consistente, digamos, en la base de datos. exactamente. Ahí podrían tener una agregación de celda a columna y decir, bueno, el porcentaje de trabajadores que verifican que es consistente, o al revés, como quieran preguntarlo, no importa. Pero entienden la Claro. diferencia entre combinación y agregación, ¿no? Sí, en combinación combinás como dos métricas distintas Para y decir en cuál es la agregación como consistencia para decir cuál es la consistencia para el dato edad. En un momento claro, te fijas en la fecha de nacimiento, pero además te fijas en si es válido para la edad de trabajo que pide la empresa. ¿Ah? Pero en el otro caso tú querés agregar, es decir, ir de un individuo a ver todos los individuos que hay en la empresa. bien. ¿Ah? ¿Queda claro eso? sí, Perfecto. Muy bien, muchachos. Bueno, y ahora terminamos con la dimensión unicidad, cuyos factores son no duplicación y no contradicción. Bueno, en este caso también podemos manejar un booleano de unicidad, que lo que va a decir es, bueno, si el dato está duplicado o no, para el caso que el factor sea no duplicación, o si el dato tiene una contradicción o no, para el caso del factor no contradicción. La granularidad podría ser celda o también conjunto de celdas. un ejemplo de contradicción, ¿cuál sería? Si tú tenés dos cédulas iguales con distinto nombre, eso es una contradicción. Y también Tú, duplicación, y porque tenés tenés, dos cédulas exactamente, y iguales. además tenés un problema de duplicación porque tenés células iguales. Vos podrías, por ejemplo, hacer una integración de fuentes, donde en una fuente te viene una cédula con Juan Pérez y en otra fuente te viene la misma cédula con José Martínez. Ahí tenés un problema de contradicción y de duplicación. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, eso es otro problema a resolver. Pero en principio tenés los dos factores de unicidad aparecen acá. ¿Queda más claro ahora? ¿Ok? Sí, sí. Está bárbaro. Sí. Para el caso de las agregaciones, en el factor de no duplicación, bueno, también ambos casos se miden los ratios de no duplicados o no contradicción. En el caso de no duplicados, bueno, el porcentaje de datos que no están duplicados de forma exacta, y en el caso de las contradicciones es el porcentaje de datos que no están duplicados con contradicciones. Bueno, obviamente, tanto para duplicados y contradicciones, vamos a tener que utilizar técnicas de detección de duplicados, eso depende un montón de
de qué es lo que se quiere hacer. Y otro ejercicio como para terminar de cerrar esto sería, bueno, para los datos de una tabla cualquiera, ¿cómo se mediría el factor de no contradicción y qué granularidad tendría la métrica? ¿Qué se les ocurre? El no contradicción lo mediría a nivel de columna, Ujú. ¿no? Sí, porque siempre vas a tener que estar comparando entre todos. Mirar una Claro, Entre celda, todos. exacto. mirar una celda nunca te va a aportar nada. Entonces, Claro, eh, no podés saber si hay contradicción mirando solo una celda. exacto, la unicidad, la dimensión unicidad, la granularidad de celda como que no aplica mucho. Nada, diría yo. ¿No? Entonces es a nivel de columna, a nivel de tuplas, a nivel de tabla, dependiendo de lo que esté pensando, ¿no? Perfecto. Y no me acuerdo qué viene después de este ejercicio, ya bibliografía. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta de esto. Entré medio tarde, pero no. De esto Ajá. último no. Entonces, como el teórico de esta parte ya la terminamos, mi idea era, yo tenía pensado para cerrar la clase de hoy, hacer un ejercicio de práctico que tiene varias cosas que son muy simples, pero es como para cerrar el tema. No sé si están afín para hacer el ejercicio 1 del práctico. No sé si lo tienen a disposición el práctico, la Sí, letra. Sí, Lo vemos entre los sí, tres si sí. quieren. Perfecto. Voy a buscar la letra para Dale. dejar. Voy a compartir. ¿Qué me está compartiendo? Ah, esto no. Ya está. Bien. Ahora vamos a compartir acá. Bien. La idea es hacer el ejercicio. ¿Se ve bien ahora la letra? sí, sí. Sí, sí, se ve. Bien. La idea es imaginar que desea medir la exactitud sintáctica en los datos de un atributo de nombre ciudad de una tabla de nombre actores. ¿Tá? En la primera parte se pide, para realizar la medición, plantear dos métricas de calidad diferentes que tengan granularidad celda, y por tanto, para cada una de las métricas también especificar la métrica instanciada y al menos un método de medición. ¿Tá? Para la segunda parte, se pide para cada una de las métricas propuestas plantear una función de agregación para obtener el valor de exactitud sintáctica para toda la columna ciudad, y en la parte C, suponer que se cuenta con el valor de exactitud sintáctica de dos atributos, o sea, dos columnas más de la tabla actores, llamados nombre y fecha de nacimiento. Plantear una función de agregación para obtener el valor de exactitud sintáctica para toda la tabla actores, considerando la exactitud sintáctica de la ciudad, del nombre y la fecha de nacimiento. ¿Tá? A ver si quieren les doy unos minutitos para pensar y después lo discutimos entre los tres.
¿Se les ocurre algo? Con respecto a las dos métricas, Ujú, se me ocurrió una muy básica que es saber si el campo es null o no. sí. Bueno, a ver, pará. En realidad ahí no es exactitud sintáctica. ¿Te acordás lo que es exactitud sintáctica? ¿Qué es lo que mide? ¿Qué es lo que se fija? Sintáctico si cumple ciertas propiedades, Si está bien escrito, en el si caso está bien de escrito. un nombre. Si tú te fijas si es nulo o no, en realidad lo que estás viendo es que tengas o no ese valor, que cuentes o no con ese valor, que tiene que ver más con la cobertura. Ok, Claro. Yo pensé, o sea, como básico pensé si la ciudad realmente existe. O sea, esa ciudad que está en la celda realmente Bueno, ¿y existe. cómo podrías hacer para verificar si esa ciudad existe? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la sí, clase pasada, capaz que eso no les quedó todavía muy fijado, pero ¿se acuerdan que en el caso de la exactitud semántica, cuando queríamos verificar si un valor existía respecto al mundo real, manejábamos referenciales? Pero en el caso de la exactitud sintáctica, cuando queremos verificar si un dato existe respecto al mundo real, sintácticamente, usamos diccionarios. Claro, Entonces, eso que tú propones, Álvaro, sería fijarse en un diccionario de todos los nombres posibles de ciudades, si ese nombre existe respecto al diccionario. ¿Se entiende? sí. claro. Eso sí es una métrica válida. Y ahí lo que puedo decir, ¿cuál sería la unidad acá? O sea, Sí, si, sí, si existe o no, ¿no? O sea, Esa es si, una si se posibilidad, encuentra en el diccionario o no. exacto. Una posibilidad es decir, bueno, ¿está o no está? Es booleana. Es una métrica booleana, lo que hace es verifica si está o no en el diccionario, esa es una posibilidad. Ahí ya tengo una métrica, ya tengo una posible instanciación, que puede ser, ¿cuál puede ser un diccionario? Para hacer un método, para ya cerrar la primera instanciación. el Y método bueno, es, robando un poco, perdón, que justo te corté ahí. Robando un poco lo que decía en la diapo, no sé, chequear en Google Maps, por ejemplo. Exacto, exacto. Así que, a modo de resumen, la métrica 1, la descripción sería que verifica que un valor exista respecto a un diccionario, tiene unidades booleanas, 0, 1, retorna 0, 1, y la granularidad, eso no lo hablamos. de celda. Celda, porque aparte lo pide, que sea granularidad celda. Después, para la instanciación de esa métrica, es decir, bueno, eh, voy a implementar la métrica para exactitud sintáctica. Los datos son el atributo ciudad de la tabla actores y el método de medición, consultar Google Maps. Es lo mismo. Claro. ¿Qué otra métrica puede ser? Se les ocurre para este tipo de factor, exactitud sintáctica. O sea, no sé si es un poco, capaz que es un poco lo mismo o es muy parecida a la anterior, pero que esté bien escrita. eh, o sea, porque o sea, en cuanto a exactitud sintáctica es lo que se me ocurre. Claro. Eh, Una cosa es ver si la ciudad está o no está en el diccionario, si existe o no, que es lo booleano. Pero otra cosa puede ser decir, bueno, tengo esta ciudad y tengo todo un diccionario de ciudades. ¿Cuánto se aproxima a alguna de las ciudades que están en el diccionario? Puede ser idéntica o puede haber una distancia entre una ciudad y otra. claro, Yo podría tener escrito Montevideo en vez de Montevideo, y lo que puedo hacer es, bueno,
existe Montevideo y tiene, con el dato que yo tengo en mi base, hay una distancia de 1. ¿Qué quiere decir esa distancia de 1? Que necesito una operación para llevar Montevideo a Montevideo. Entonces, hay un valor de calidad que me permite medir qué tan cercano está mi dato de un dato válido en mi diccionario. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esa puede ser otra métrica, medir la distancia del dato que está en ciudad respecto a un diccionario. ¿Está? ¿Y cuáles serían las unidades en este caso? Serían Y las ahí distancias. sí, a eso, Eva, depende cómo definas la distancia, ¿no? Claro, no va a ser un valor booleano claramente, va a ser un valor entre 0 y 1. Y si no es un valor entre 0 y 1, porque lo definimos de alguna otra manera, en realidad después la idea es, insisto en esto porque es importante, normalizar los valores Normalizar. y obtener valores entre 0 y 1 para que todas las métricas puedan ser comparables. ¿Tá? Bueno, es a nivel de celda. ¿Y cuál sería el método de medición? Cualquiera que se les ocurra, para medir distancias. No sé, ver la cantidad de diferencias Claro, la función de que se tienen. Levenshtein. Eso lo hace la Claro, función de Levenshtein, que lo que hace es contar la cantidad de operaciones necesarias, ya sean modificaciones, eliminaciones o agregados, para llevar un dato a otro dato. Sería eso. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Perfecto. sí. Y entonces para la parte B, teniendo todo esto en cuenta, decía, bueno, para cada una de estas métricas, plantear una función de agregación para obtener el valor de exactitud sintáctico para la columna de ciudad. En un caso teníamos, bueno, un booleano a nivel de celda y ¿cómo es? Un valor de distancia entre 0 y 1, también a nivel de celda. ¿Cómo sería alguna agregación? Para alguno de ellos, no tiene por qué ser para todos. Ver por ejemplo, ver el Bueno, porcentaje de ciudades que no existen que tenés, podría ser, ¿no? El porcentaje, ¿en qué caso estás pensando? A ver, porque depende en qué estés pensando. En la primer métrica, ¿Que era booleana? que era booleana, mm, dijimos que podíamos saber si una ciudad que tenemos en la base de datos ¿Está o no realmente está? existe o no. Ajá. Y después abstraerse a nivel de columna y ver qué porcentaje de esas ciudades existe Están o no. efectivamente. Exacto. Ese sería un valor de exactitud, sí, exactitud sintáctica, sí, totalmente. ¿Sí? Un promedio, Claro. ¿sí? Esa es una agregación totalmente válida. Y para la parte C, ¿qué les parece? Tengo 3 atributos, cada uno con una exactitud sintáctica. ¿Cómo sería una función de agregación en ese caso? Lo que quiero en este caso es ver la exactitud sintáctica para toda la tabla. Yo estoy diciendo, para mí la exactitud sintáctica de mi tabla es la exactitud sintáctica que tiene que ver con los atributos ciudad, nombre y fecha. No me importan los otros atributos. Si yo sé la exactitud sintáctica de estos 3 atributos, sé la exactitud sintáctica de mi tabla. Entonces, ¿cómo podríamos componer, agregar estos valores para dar un resultado de exactitud sintáctica para toda la tabla? Como se les ocurra, ¿no? Porque esto es bien subjetivo, ¿no?
o sea, no sé, me imagino que la ciudad, o sea, que para todas las filas que tengas en la tabla de actores, la ciudad exista, el nombre eh, Sí, tú ya cumpla tenés, con... vos en realidad acá ya tenés la exactitud sintáctica calculada para ciudad, para nombre y fecha. Ya lo tenés calculado, ya lo sabés. Ahora lo Sí, que te pide es, bueno, yo sé que la exactitud sintáctica de la tabla actores depende solamente de estos tres atributos. ¿Cómo hago para calcular? ¿Cómo agregarías estos tres valores de exactitud sintáctica para cada uno de los atributos para obtener un valor de exactitud sintáctica para la tabla actores? ¿O qué se puede proponer? Porque en realidad hay muchas, se podría hacer de muchas opciones. sí, o sea, podés ser como estricto y pedir que los tres se cumplan, ¿no? Se tiene que, en O realidad, sea, acá pues ya sabés que la exactitud sintáctica para los tres atributos ya está dada. Ponele, es 0,5 para la ciudad, 1 para el nombre y 0,3 para la fecha de nacimiento. Tú tenés esos tres valores. ¿Cómo los ok, agregás? si Sí, están normalizados, los promediaría, por ejemplo. sí, exacto, está normalizado. Esa es una opción. Hago el promedio de los tres y tengo la exactitud sintáctica de la tabla actores. Porque yo sé que esos tres me determinan la exactitud sintáctica de la tabla. Entonces, los promedias y tenés el valor para la tabla. Pero yo te podría decir, pero vos sabes que la exactitud sintáctica de la ciudad es más importante que el resto. Y eso quiero que quede representado en la exactitud de la tabla, exactitud sintáctica de la tabla. ¿Cómo harías eso? ¿Cómo harían eso? Y le tenés que asignar un peso. Exactamente. Ahí Claro, podrían hacer una agregación a través de promedios ponderados, haciendo que la ciudad, el valor medido de exactitud sintáctico de la ciudad, tenga un peso más grande que el nombre y la fecha de nacimiento. Lo puedes multiplicar, yo qué sé, por 0,8 y en los otros dos por 0,1 y 0,1. O 0,5 y el otro 0,3 y 0,2. ¿Se entiende? Entonces ahí la exactitud sintáctica de tu tabla va a depender más fuertemente del atributo ciudad. Ese tipo de cosas, claro. dependiendo de lo que necesiten, lo van a ir acomodando y realizando de acuerdo a las necesidades. Lo importante es entender estos ejemplos que son como de juguete, pero que te termina de bajar a tierra estos conceptos, que en realidad es después cómo se calcula y se hallan todas las cuestiones de calidad de datos, ¿no? Y cómo van a depender de lo que necesiten hacer y lo que representa cada campo, cada dato, cada conjunto de datos para ponerle más peso o menos peso, ¿no? Mm, Buenísimo. ¿Quedó claro, chiquilines? quedó claro. Sí, Bien. sí. ¿Quieren comentar el ejercicio 2? Tiene que ver. Ah, Acá se trata de una central de un supermercado que tiene varias sucursales que realizan un balance de las ventas, ¿está? Totales al final de cada día. Termina el día, cada sucursal de un supermercado hace un balance de las ventas. Las 22 horas es el horario de cierre de todas las sucursales, ¿no? Y en la figura 1 se muestra la única información que provee cada sucursal. Eh, bueno, tiene tabla de las ventas, de los productos, de la fecha de venta, la cantidad de ventas de cada producto. Entonces lo que se pregunta es, bueno, ¿qué información adicional se necesita en la central del supermercado para saber si el balance que se obtendrá es representativo? Primero que nada, capaz que es mejor saber en qué dimensión estamos pensando acá, ¿no? ¿Qué dimensión y qué factor? Porque estamos hablando de datos que se actualizan a las 22 horas, es el cierre del balance de cada sucursal, y los datos llegan en un determinado momento. ¿Cuál es la dimensión que nos importa?
¿El total de ventas? No, capaz que no queda muy claro, porque acá a ver si la lectura queda más clara. Dice, la central de un supermercado tiene varios sucursales, realiza un balance de ventas. Totales al final de cada día. La central consume los datos de todas las sucursales. Sí, quiere el total de ventas. Pero ese total de ventas, ¿van a ser los que tienen a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche? No, todos a las 22 horas. Quiero todas las ventas a las 22 horas. No me interesa que me manden totales de ventas antes de las 22 horas. Cuanto más tarde manden las ventas, más cerca de las 22, mejor es para mí, para poder hacer el balance. Entonces, ¿qué tipo de datos quiero? O sea, no sé, capaz que no estamos entendiendo bien la pregunta, pero no sé, una cantidad me imagino. Claro, pero no, claramente no queda muy claro eso. Yo tengo datos, a mí no me sirve que me manden las ventas de las 6 de la tarde porque no son representativos. Yo quiero los datos lo más Sí, frescos posibles. ¿Por qué? Porque a mí lo clave acá es que quiero hacer un balance general de todos los sucursales de los supermercados. Cierran a las 10 de la noche. Si a mí me mandan datos muy temprano, no son representativos para mí. Yo quiero los datos, las cantidades vendidas lo más tarde posible, lo más cercano a las 22 horas. O sea, quiero datos claro, frescos, actuales. claro, actual. ¿Ah? Entonces, a mí lo que me importa es pensar en la frescura de los datos, en particular en la actualidad, que sean datos actuales, ¿ah? Claro, Lo más actuales posibles. Si me los mandan con mucha anticipación, no van a ser tan representativos, a mí no me interesa. Entonces, teniendo esto en mente, es bueno, ¿qué información yo necesito? Además de todo, a mí los supermercados me mandan, bueno, el producto, la fecha de venta, la cantidad de ventas, todo, pero ¿qué otro dato necesitaría yo para saber si estos datos que vienen en la tabla son actuales? claro. Necesitarías como una métrica y que te manden el valor, o sea, una métrica de actualidad, definirte una métrica de actualidad y que te manden el valor Claro, pero más que tendrían esos datos, ¿no? sin llegar a definir la métrica yo, ¿no? ¿Qué necesito Sí. para saber si estos datos son actuales? A mí me mandan una tabla, esta tabla con todos los datos. ¿Y cómo Ah, yo bueno, sé? la fecha, ¿no? En la Exacto. que te lo Un están valor mandando. de dato, un dato, un timestamp, un log con algo que me diga a qué momento se refiere esta tabla. ¿Cuándo fue capturada esta tabla? ¿Fue capturada a las 22 horas cuando se cerró todo? O sea, es lo más actual Claro, posible. O claro, esta tabla me la están mandando porque la capturaron, ponele, hicieron una recopilación de datos a las 10 de la mañana y la mandaron. Yo para poder integrar todos estos datos de las distintas sucursales y poder hacer mi balance lo más representativo posible, tengo que saber a qué hora, de qué horario es cada uno de estos datos, cada una de estas tablas. Entonces, en la primera, la información adicional es tener un timestamp, algo que me diga en qué momento tomé esta tabla, ¿no? Y claro, bueno, plantear una dimensión de calidad y el factor respectivo es lo que decíamos antes. ¿Qué es lo que me importa a mí para poder manejar balances? Es la frescura, ¿no? la De frescura. estos datos. La actualidad, ¿qué tan actuales son? ¿Ah? Y bueno, dice, en base a estas respuestas, plantear una métrica de granularidad tabla que permita realizar la medición, ¿no? Es eso, ver si es actual o no, lo que decíamos hoy. Ahí voy a tener que verificar el valor de ese timestamp que me deberían mandar con los datos con el momento actual. Si es muy distante de ese valor, y no es actual. ¿Se entiende? Claro, no te sirve. Exactamente, no me sirve. ¿Ah? Y en la parte D, dice el supermercado tiene N sucursales, y para poder realizar un balance representativo necesita haber recibido
todas las tablas del día de al menos el 80% de las sucursales. Plantear una solución que le permita a la central evaluar si es posible realizar el balance. ¿Qué se les ocurre acá? Eh, Usás el valor anterior, o sea, el timestamp que te mandó cada una de las sucursales. Vos ya sabés el número de sucursales y haces un promedio. Exacto. Entonces, si te ahí lo va. mandaron antes de las 10, no es un valor real, ahí le das no sé, Sería una métrica cero. sea exacto, una medida cero sería. Ahí va, una medida cero. Si no te lo mandaron, también le pones valor cero. Y si te lo mandaron correctamente, le pones Está bien. un valor 1, como que está ok. Y haces el promedio y ahí sabes Ese si te promedio da es una mayor de 80. agregación, ¿no? Perfecto. Claro, Esto que están haciendo en realidad está oculta, pero lo que está pidiendo acá es que se agreguen los valores de de la métrica. Es decir, lo van a hacer a nivel de supermercado y después van a agregar todos los resultados, porque para cada supermercado van a tener un claro, valor de medida, como bien dice Guillermo, va a ser actual o no, y cuando agregan todos los supermercados van a tener el valor agregado para la cadena de supermercados. Y si es menor que 80%, los valores no son representativos y por lo tanto la medida no sirve. O sea, el balance no sirve, ¿no? Genial, Ahí va. genial. Es una agregación oculta. Acá vemos otro tipo de agregación. ¿Viste hoy cuando decías, Álvaro, desde tabla cómo bajar un poco más de detalle? Inclusive seguir, esto también, ¿no? Ir de un supermercado a todos los supermercados, ¿no? claro, sí, sí, sí. Ese es genial. Y acá hay un ejercicio bien chiquito que es sobre completitud. Y lo que dice es, bueno, suponga que ha desarrollado un sistema de información que extrae datos de hoteles de distintos sitios, ¿no? Dichos sitios pueden seleccionarse dinámicamente en el momento de la extracción de datos. Si contara con información sobre la completitud de los datos, ¿no? En cada fuente, ¿qué tipo de información le serviría y cómo la utilizaría? No sé si está tan claro acá. Es como muy abierta esta pregunta, ¿no? Acá es lo que hablábamos hoy, ¿no? Cuando hablamos de las cédulas, duplicados y contradicciones. Bueno, acá vamos a tener N fuentes y ¿qué me va a importar mirar primero que nada? O no, ¿no? Pero ¿qué es lo que puede romper los ojos a primera vista, así, cuando tengo muchas fuentes y me llegan datos de todos lados? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les llamaría a ustedes más la atención? Respecto a completitud, ¿no? Y que todos no van a tener los mismos campos, por Estoy ejemplo. de acuerdo. No todos deberían tener los mismos campos, por lo tanto la completitud ahí se ve bastante comprometida, porque si tú tenés, por ejemplo, en algunas fuentes tenés cantidad de estrellas de hotel y en otras no, ¿qué vas a generar en en la integración de las fuentes? Claro, te van a quedar celdas vacías. Nulas, nulos. Y los Claro. nulos son como el Ujú. primer problema básico para la completitud, ¿no? ¿Cuál es la cobertura que tengo en realidad? Sí. Perfecto. ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Puedes tener inconsistencias, inconsistencias? ¿De qué tipo? por ejemplo, de distintas fuentes te lleguen el mismo hotel. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no me fijé en eso porque estaba pensando en completitud, pero estoy de acuerdo contigo. Ah, ok. Inconsistencias vas a tener seguro. Se pueden presentar seguro. Inconsistencias, bueno, problemas de unicidad también podrías tener, Claro, contradicciones, duplicados y eso. Sí. duplicados, eso también.
Pero ¿qué pasa? Porque acuérdense que completitud abarca dos factores, que es densidad y cobertura. Densidad tenía que ver con los nulos, que es lo que decíamos. Podemos generar nulos para atributos que están en algunas fuentes y otros no. O inclusive pueden venir nulos ya de las fuentes de raíz, ¿no? Pero ¿qué pasa Sí, con la claro. cobertura? Y que no sean suficientes los datos Claro, porque que en estás realidad obteniendo. nosotros tenemos N fuentes de hoteles, ¿no? Pero cobertura respecto a que esas N fuentes representan todos los hoteles posibles que deberían estar en la Claro, integración. Depende, claro, capaz ¿no? que no. Capaz que no. Entonces yo a priori no puedo asegurar que podría estar teniendo una cobertura buena respecto a la integración de esos hoteles, porque yo no sé si todos los hoteles que a mí me interesan o los posibles hoteles que tengo que tener en mi integración están representados en esas fuentes, en todas esas fuentes, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, de esto. no. No, no. Bueno, entonces no me queda más que agradecerles la atención, porque la verdad que Somos poquitos hoy. son Sí. poquitos, pero Sí, sí. bueno, pero bueno. La Bueno, verdad que no, poder dar la clase y que la gente a uno le haga preguntas y comente es un privilegio. Ustedes no saben la satisfacción que se siente de este lado, no solamente el tener que hablar y hablar sin saber qué pasa del otro lado. Para mí es una si es satisfacción, que están así que, prestando atención. claro, no sé, no, pero a veces no es porque no estén prestando atención, a veces puede causar o vergüenza o mil cosas que no sé, que no me vienen a la mente, pero para uno es difícil porque no sabes cómo llevar la clase. Entonces, por eso les agradezco mucho. Contar con un feedback de su parte es re valioso, porque a mí me permite saber cómo puedo seguir explicando, porque, a ver, capaz que no se está entendiendo nada y uno está haciendo agua en la explicación, No, y que ustedes me den un feedback a mí me permite agarrar por otro lado y poder explicarles de otra manera. Así que de mi parte, nada, muchísimas gracias a los dos. no, por favor. ¿Tá? No, Y no. bueno, Gracias a vos. los libero por ahora, nosotros terminamos con el tema métricas de calidad. Ahora viene el periodo de parciales y vamos a tener, se va a retornar las clases de teórico el 6 de octubre. ¿Tá? Ah, Ok. eso iba a consultar justo. Sí, el 6 Está. de octubre. De todas formas, lo vamos a estar publicando por las dudas para toda la gente que no vino a clase, pero sería eso. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, de cuestiones administrativas o lo que sea. No, por ahora no. No, o sea, por lo que entendí, después de los parciales va a haber algunas clases más y después ya Sí, arrancaríamos con los la tarea, monitoreos. ¿no? Sí, con los monitoreos. Claro. Lo que va a pasar ahí es que van a formar grupos y vamos a estar atendiendo a los grupos de forma individual y trabajando con un docente tutor cada grupo para hacer la tarea juntos. ¿Ah? Bien. Bueno, así que sería todo. Y bueno, no sé si tienen parciales, mucha suerte. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Que le vaya muy bien, chiquilines. Chau, chau. Nos vemos, Flavia. Chau, Hasta chau. luego. Que pasen bien. Chao.